Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema de la cancelación de sellos y los medios de defensa que proceden. Me presento una vez más, Julia Castillo, socia de litigio fiscal en FISCAS, y es un gusto para mí poder platicar el día de hoy con ustedes de los medios de defensa. Lo que busco es darles una óptica integral de los diversos medios de defensa, pero sobre todo platicarles cuál es la posición de nuestra firma respecto del medio de defensa que procedería y las razones por las que lo vemos de esa manera. Hay algunos puntos que están hoy por hoy muy discutidos en el medio y la finalidad es aclararlos, además poner algunos ejemplos que creo que debemos de tener presente de los distintos efectos que puede producir este tema de la cancelación y por qué entonces es relevante pensar en el medio de defensa. Sin más preámbulo, entonces, me permito platicarles un poquito del orden de la exposición. Primero vamos a repasar un poquito el marco normativo y conceptual, la disposición como está, a grandes rasgos para que no nos abarque demasiado tiempo. Después vamos a platicar de algunos puntos de interés que me parece que es bueno tenerlos presentes y algunos ejemplos que también pueden ser relevantes. Y en la tercera parte, los medios de defensa que pueda haber y particularmente el medio de defensa que nuestra firma ve para este tema. Entonces, iniciando con el tema, si recordamos un poquito el marco jurídico, recordemos que la reforma 2020 modificó el artículo 17 y adicionó un 17H bis al Código Fiscal. Ya existía el procedimiento de cancelación de sellos y lo que hicieron fue, por una parte, adicionar supuestos en los que procede la cancelación de sellos y, por otra parte, una modificación completa al procedimiento para hacer la aclaración una vez que recibimos un oficio con el cual existe una restricción temporal de los sellos. Adicionalmente, ya se publicó la resolución miscelánea fiscal y ya se incorporó una regla de la resolución miscelánea y además ya también está publicada la ficha de trámite en la guía de trámites del anexo 1A de la resolución miscelánea, particularmente para el procedimiento de aclaración y reconociendo la modificación al procedimiento conforme a la norma vigente a partir de 2020. Vale la pena también tener en la mente desde este momento que no existe una disposición transitoria en la reforma del Código Fiscal y eso va a ser relevante para lo que vamos a ir platicando en los ejemplos y en el medio de defensa. Entonces, abordando un poquito en el tema de las causales y de los supuestos, nada más es para recordarlos, sin detenernos demasiado. A mí me gusta enfatizar los más importantes y que van a tener, desde mi punto de vista, un impacto generalizado y solo para recordarlo. Primero, el tema de que existan diferencias entre los ingresos declarados contra los facturados o contenidos en los CFDIs. Recuerden que este es un tema que ya viene del pasado, la autoridad ha emitido ya oficios en los que aplica el procedimiento de cancelación porque existen diferencias entre lo declarado y lo manifestado en el CFDI. Sin embargo, en el pasado era muy cuestionable que esa causa estuviera dentro de los supuestos de cancelación y ahora con la reforma 2020 se coloca de manera expresa esta causal. Y como ustedes recordarán, es importante también tener presente que basta que no concuerden, es decir, con el solo hecho de que existan estas diferencias, la norma los denomina que no concuerdan, da lugar a la posible cancelación de sellos. El segundo tema tiene que ver con el domicilio fiscal, porque si nos tienen como no localizados, que desocupamos o presentamos un cambio de domicilio, o tuvimos un cambio de domicilio sin presentar el aviso, también va a dar lugar al procedimiento de cancelación. Y como vamos a ver en los ejemplos, tiene relevancia por estos procedimientos de verificación del domicilio, donde ustedes recordarán que la parte retadora es que estos procedimientos, si no se atienden debidamente o si no tenemos el cuidado de interactuar apropiadamente con el notificador, nos puede llevar a un estatus de no localizado a partir de una verificación de domicilio
y con ello detonar, entre otras consecuencias, ahora el procedimiento de cancelación de sellos. El tema de las operaciones inexistentes conforme al artículo 69b del Código Fiscal, los cejos, los cedos, ustedes recuerden que ese procedimiento tiene ya sus propias consecuencias, donde se establecía hasta 2019 que la consecuencia es, por una parte, considerar con efectos generales que no surten ni surtió efectos el comprobante emitido, y por otra parte que la persona que lo recibe tiene la obligación de demostrar la existencia de las operaciones, y si no lo hace en el plazo determinado, que es de 30 días, tiene que corregir su situación fiscal y eliminar los efectos que le dio a ese comprobante. Ahora, con la modificación al procedimiento de cancelación de sellos, hay una nueva consecuencia, que es la posibilidad de que se cancelen los sellos. Es importante también tener el tema de la presentación de las declaraciones, porque ahora basta con que no se presenten en tiempo 2 declaraciones para que se pueda detonar la aplicación del procedimiento de cancelación, inclusive que sean pagos provisionales o declaraciones mensuales definitivas. O incluso la declaración anual, si no se presenta en plazo o si se presenta un mes después de vencido el plazo, en automático también genera la cancelación de sellos. Este supuesto ya existía hasta 2019, la diferencia es que se endureció porque antes se necesitaba que fueran más de 2 declaraciones y que fueran consecutivas y periódicas, y ahora no importa, con el solo hecho de que haya 2 declaraciones, aunque no sean consecutivas, va a dar lugar a la cancelación. Teniendo en mente entonces los supuestos, vale la pena ahora recordar o citar el tema de la miscelánea. Se incorporó a la miscelánea 2020 la regla 224. En realidad esa regla, pensando en lo que regula, yo diría que hasta este momento no se ha incorporado algo trascendente adicional a lo que ya establece la ley en el procedimiento y los supuestos. Me parece que esta es una regla en la que verdaderamente cumple su función, que es solamente proveer en la esfera administrativa la implementación y no incorporar requisitos adicionales, como en muchas ocasiones sucede. Entonces, esta regla de la resolución miscelánea lo único que hace es reconocer el procedimiento que ya establecido y aclara 2 cosas que me parecen relevantes, que es la cita que viene en la lámina. Por una parte, de manera muy clara deja expreso que el procedimiento inicia con una resolución que va a dejar sin efectos los sellos. Eso ya lo dice la ley, pero algunos habían interpretado un criterio opuesto, y con esto, bueno, no hay ninguna duda. Desde mi punto de vista, la norma era muy clara que el procedimiento inicia dejando sin efectos, pero lo reitera. La segunda parte es que nos remite a la guía de trámites y a la ficha de trámite que atiende o que establece los requisitos y la mecánica para presentar el procedimiento de aclaración para desvirtuar las causas que dieron lugar a la cancelación o subsanar las irregularidades que pretendidamente identificó la autoridad. La ficha de trámite es la 47 y ya también está publicada la guía de trámites. La primera parte de la cita, la razón por la que está puesta aquí, y también va a tener relevancia para los ejemplos que vamos a poner, dice la norma en la parte que está citada en la lámina, que cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la actualización de algunos supuestos, entonces emitirán la resolución que deje sin efectos. Es muy importante que los tengamos en la mente, porque esa es la forma en la que ha operado y va a seguir operando el procedimiento de cancelación. A partir de la información que tiene en su poder la autoridad, y entonces con motivo de ello tenga conocimiento que se actualiza alguno de los supuestos. Esa fase para nosotros, en este punto, hasta que no se emite un oficio, es desconocida, porque es la información que tiene la autoridad en su poder o inclusive puede obrar en sus expedientes. Y ahí más adelante voy a explicar por qué esto es relevante. Siguiendo entonces con la exposición, quisiera ahora ponerles algunos ejemplos para empezar a aterrizar la parte teórica y la relevancia que tiene. Primero vamos a empezar con cómo funciona el procedimiento para que lo tengamos muy en la mente.
Si ustedes recuerdan, y lo ponemos en pasos para que sea claro, sencillo y concreto y no entretenernos, el procedimiento empieza con un oficio de restricción temporal. Si ustedes lo comparan con el año pasado y hacia atrás, el oficio que iniciaba era también cancelación. Entonces ahí, semejantes, la diferencia es que ahora tiene la naturaleza de ser temporal y antes era cancelar completamente el sello. El segundo paso es que entonces el contribuyente puede presentar una solicitud de declaración. No tiene un plazo el contribuyente para presentarla, la puede presentar en cualquier momento. Pero mientras la solicitud de aclaración no esté presentada, no se reactiva el uso del sello, que es el paso 3. El código establece que a partir de que se presente la aclaración, al día siguiente se debe de reactivar o permitir el uso temporal de los sellos. Conforme a la guía de trámites, se tiene que hacer el check de la casilla expresamente prevista donde se solicita la reactivación del sello, y hasta ahí todavía no se ha desglosado mucho más si se va a exigir o no un requisito adicional. El cuarto paso es que la autoridad ahora está facultada para emitir un requerimiento conforme al procedimiento desde la ley. Antes eso no se establecía en el código, y es un requerimiento para el cual se puede emitir en un plazo de 5 días. El contribuyente tiene la posibilidad de desahogarlo en otros 5 días y puede pedir una prórroga por 5 días más. A partir de ellos tiene una resolución que se va a emitir en 10 días, pero puede existir antes de la resolución la facultad de emitir una verificación de domicilio. Esta verificación de domicilio se va a emitir solamente cuando la causal que dio lugar a la cancelación del sello es precisamente que el contribuyente no hubiera acreditado su domicilio fiscal. Solamente en ese caso se puede practicar y ordenar la verificación del domicilio. El paso siguiente, entonces, a partir de la resolución, puede ser favorable o desfavorable. Cuando sea desfavorable, pues necesariamente vamos a tener que ir a un medio de defensa porque es la cancelación definitiva del sello y se puede entender como una resolución consentida en caso contrario, y más adelante explicaré la importancia. Entonces, teniendo en mente el procedimiento de manera concreta, si pensamos ahora en un ejemplo que aterriza este procedimiento y las causales de cancelación, pensemos, por ejemplo, justamente en los temas de verificación del domicilio. El supuesto para cancelar los sellos, según el código, es que la autoridad concluya que el domicilio señalado por el contribuyente no reúne las características que debe tener el domicilio fiscal de acuerdo con el propio código. Si ustedes recuerdan, la característica del domicilio fiscal de las personas morales es que sea la administración efectiva del negocio de la persona moral. Entonces, nosotros en una verificación de domicilio debemos demostrar, entre otros elementos, que efectivamente la administración de la sociedad se lleva en ese lugar. Algunos de los elementos que utiliza la autoridad para considerar que ese es el domicilio fiscal, y algunos seguramente ya lo han vivido: si tengo activos, si tengo personal, si tengo la contabilidad, qué tantos, el tamaño de la oficina, qué tengo en la oficina, pero indiscutiblemente el punto central es demostrar el domicilio fiscal o la administración efectiva del negocio. Entonces, en el ejemplo que les pongo, imagínense ustedes que inició con un procedimiento de verificación de domicilio que la autoridad consideró que o nos tuvo por no localizados, y puede ser algo tan simple como que el área fiscal experta en atender a los verificadores no se enteró que llegó el verificador, simplemente no pasó del lobby o de la planta baja, y con ese solo hecho nos pueden tener como no localizados, y eso puede detonar el inicio del procedimiento de cancelación. Un segundo supuesto, en el caso del domicilio fiscal, podría ser también que se practique la verificación de domicilio y que la autoridad concluya que mi domicilio no reúne las características de ser el domicilio fiscal. Piensen ustedes sobre todo en las sociedades que podemos tener del grupo que ya no tienen una operación fuerte, y entonces en ese caso puede ser uno de los más difíciles, ¿no? Perdón.
Entonces pensemos en esos dos supuestos de procedimiento de verificación y que la conclusión es no es mi domicilio, o sea, porque no estoy localizado, porque el SAT considera que ese no es mi domicilio fiscal. Eso va a detonar entonces la aplicación del procedimiento de cancelación, que como veíamos en las láminas anteriores va a empezar con un oficio de restricción temporal. Yo voy a ir a presentar la solicitud de aclaración y en ese caso se puede practicar la verificación de domicilio. Pero entre que la autoridad me notifique el oficio de restricción y que yo presente la solicitud de aclaración, yo tengo que integrar un expediente que logre demostrar, en el caso que estamos poniendo, que efectivamente no estoy no localizado, que ese es mi domicilio y por qué, o por qué sí tengo la administración de la sociedad en ese lugar. Entonces, como en algunos otros pláticas lo hemos dicho y para los que no han tenido oportunidad de escucharlo, un punto muy importante para toda esta discusión es que si bien es cierto, como veíamos, el procedimiento de aclaración dice que a partir de que presente la solicitud al día siguiente me reactivan el uso del sello y durante todo el trámite de aclaración voy a poder seguir usando el sello, también es cierto que la velocidad con la que el contribuyente, en el ejemplo que estoy poniendo, va a poder presentar la solicitud con todos los elementos que la integran, es una tarea difícil y que en muchas ocasiones se ve poco probable que el contribuyente pueda, al día siguiente de recibir la notificación, presentar la aclaración para que con esa velocidad se reactive el sello. Entonces ahí tenemos una primera gran problemática para los contribuyentes que, si veíamos en los pasos anteriores, a partir de que presente en el paso 2, presento la aclaración, pues me voy a echar todo el procedimiento de aclaración usando el sello, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el 6, todo ese tiempo voy a gozar del sello sí. El reto enorme es poder que sea de inmediato el paso 1 y 2. En el ejemplo que estoy poniendo del domicilio, seguramente no es tan simple para muchos de nuestros amigos y clientes poder armar el expediente bien integrado. Y como veremos más adelante, de la guía de trámite se desprende de manera clara que el criterio de la autoridad es que el expediente tiene que estar armado para considerar que está presentada la aclaración. Entonces, me parece que por ahí, si nosotros no integramos bien nuestra petición, pueden tomar el criterio de que pues entonces no procede la reactivación del sello. Ahí tenemos un primer gran problema. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Vamos a pensar en la aplicación del procedimiento de cancelación de sellos versus el tema del 69B. Una disculpa porque la lámina dice en el título naranja domicilio fiscal, pero este ejemplo que estamos poniendo está relacionado con las operaciones inexistentes del 69B. Como ustedes podrán ver en el esquema, el ejemplo consiste en que se haya determinado un crédito fiscal. Vamos a suponer en mi ejemplo que es de 2016, pero el ejercicio revisado es 2016 y por tanto el crédito fiscal es 2016, pero se emite o determina en 2019 una vez que concluyeron las facultades de comprobación, y vamos a suponer que la discusión para la autoridad dentro de los temas que se observan en esa liquidación es que existan operaciones donde yo no demostré la sustancia de las deducciones de algunas y por tanto está considerando que no existe esa materialidad, ¿no? En ese caso, el crédito fiscal está relacionado con un tema del 69B, sí, pero como pongo en el ejemplo, se emitió en 2019. No había iniciado la vigencia de este nuevo procedimiento de cancelación. Ese crédito naturalmente se va a ir a una defensa en juicio y vamos a suponer que durante la defensa en juicio resulta que además publican a alguno de mis proveedores en el listado definitivo del 69 de operaciones inexistentes. Eso significaría que mi proveedor no logró demostrar la sustancia de sus operaciones y con motivo de ello yo tengo obligación de ir a demostrar la sustancia o la efectiva prestación de los servicios de esas operaciones en el plazo de 30 días. Y si no voy por bueno, ahí vamos a poner dos ejemplos para no saltarme pasos. Tengo la obligación de ir y tengo que demostrar la existencia de mis operaciones.
el primer paso sería, ¿qué pasa si aporto la información y la autoridad considera que no lo acredité? Se actualizaría de inmediato, incluso desde que mi proveedor está publicado en el listado definitivo, ya se actualizó el supuesto de cancelación de sellos, porque el supuesto de cancelación de sellos los dos supuestos que están expresamente previstos son tanto el emisor del comprobante fiscal como la persona que reciba el comprobante. Si ven en esta lámina, en el bullet 3, es para quien adquiere los bienes o recibe el servicio que no acredite la efectiva adquisición de estos. Y para los que lo emiten, es encontrarse en el listado definitivo de operaciones inexistentes después del plazo que el que lo emite tuvo para poder demostrar la sustancia. Entonces, como ustedes podrán ver en el ejemplo que les estoy poniendo, por el solo hecho de que ya estuviera en la publicación el proveedor, ya estoy en riesgo de que se actualice la cancelación de sellos cuando está corriendo el plazo de 30 días para que yo pueda ir a acudir a demostrar mis operaciones. El segundo paso sería, presenté y me contesta la autoridad que no demostré la verdadera existencia de las operaciones. Entonces se detona esta segunda consecuencia. Aquí me detengo para destacar el hecho de que con base en esto queda muy claro que la aplicación del procedimiento del 69B tiene una modificación en sustancia. Aunque el artículo que lo regula, que es el 69B, no dice expresamente una modificación al procedimiento, cuando vemos esta aplicación, en eso se traduce, porque ahora hay una consecuencia jurídica adicional con motivo del procedimiento de declaración de operaciones inexistentes, porque el procedimiento de cancelación de sellos remite expresamente a lo que prevé el 69B. Entonces, claramente se modificaron las consecuencias de que se inicie este procedimiento de presunción de existencia de operaciones que no tienen los activos y la sustancia suficiente, porque se adicionaron dos consecuencias, tanto para el emisor como para quien recibe los servicios, que es la posibilidad de que la autoridad cancele los sellos. Y en esa posibilidad, recordemos que el contribuyente, mientras no lo desvirtúe, no tiene derecho a un nuevo certificado. Entonces, estando así las cosas, en este ejemplo, regresando al ejemplo, decíamos, ¿qué pasa cuando tengo mi crédito? Sí está dentro de la discusión del crédito el tema de la materialidad, ese crédito está en juicio y con independencia de ese crédito, además resulta que un nuevo proveedor se publica en el listado. A partir de que esté en el listado definitivo ya estoy en peligro de que me cancelen los sellos, y después de que transcurra el plazo, si la autoridad considera que no lo desvirtúe, también estoy en ese mismo peligro. Ahora, el elemento adicional en este ejemplo sería de cara al crédito fiscal que está en juicio. El tema de si tiene o no existencia esas operaciones, si son reales o no, todavía está controvertido porque en mi ejemplo está en juicio. Sin embargo, si en las operaciones que fueron objeto del crédito descansan en que fueron publicadas en el listado definitivo del proveedor, con ese solo hecho me van a aplicar el tema de cancelación, aunque esté controvertido. Es decir, no existe todavía un pronunciamiento firme y definitivo que en efecto esas operaciones no tienen sustancia, y no obstante eso el procedimiento de cancelación ya se pudo haber corrido cuando el juicio todavía está en trámite. Ese ejemplo también me parece relevante ponerlo, porque ahorita todos estos ejemplos que he puesto los voy a retomar para los medios de defensa, por eso es relevante. Entonces, estando así, digamos, las cosas, si hacemos una recapitulación, podemos ver que el procedimiento de cancelación se modificó, ya no inicia con una cancelación definitiva porque tiene el corte de ser temporal. En cuanto yo presente mi aclaración, tengo la posibilidad de que se reactive, pero está en mí que realmente pueda tener esa velocidad de dar esa respuesta inmediata, y está en el contenido del oficio que me emita la autoridad, que si no tiene tanto detalle va a ser muy difícil para mí poderlo identificar. En la aplicación práctica, cuando hablemos de verificación de domicilio o cuando hablemos de las operaciones del 69B, tengo el riesgo de que se cancele el sello y tengo además el gran reto de integrar estos expedientes.
Vamos ahora a vincular todos estos ejemplos con unos puntos adicionales. En la práctica, si ya vamos, digamos, combinando la parte teórica que vimos al inicio, la parte práctica de los ejemplos, con lo que está sucediendo en la práctica, vale la pena destacar los siguientes aspectos. El primero, los oficios de cancelación versus las invitaciones. Hasta el año pasado lo que hemos visto es que la autoridad, como se puede ir con la aplicación directa del procedimiento de cancelación o agota una fase antes, que es un oficio, una carta de invitación, o inclusive de manera telefónica, lo hemos visto también, y donde no tengo demasiados detalles, simplemente me requieren que acuda con la autoridad, no me ponen en papel qué es, y ya en una junta con la autoridad fiscal me entero que está el tema de posible cancelación y las causas. Entonces, están estas dos formas de actuar, pero claramente con la adición de más supuestos para el procedimiento de cancelación. Desde mi punto de vista, pues justamente lo que está buscando la autoridad es darle todavía más aplicación al procedimiento que de por sí ya tenía, y ciertamente va a poder seguir emitiendo estos oficios de invitación como lo ha venido haciendo, porque es un paso efectivo en algunos casos para no tener que agotar procedimientos adicionales, pero claramente digamos que la aplicación de este procedimiento va en incremento. El segundo punto es, ¿qué pasa con todo lo anterior a 2019? Y el ejemplo que puse del 69B es uno de los supuestos que puede haber. Si nosotros pensamos en un corte a enero de este año, si hiciéramos un corte al 1 de enero, algunos de los contribuyentes a esa fecha ya tenían uno o más proveedores que están publicados en el listado definitivo. Y a partir de ahí pueden haber varios supuestos. El proveedor ya estaba publicado antes de enero y tal vez está corriendo el plazo de 30 días para el contribuyente que use este CFDI para desvirtuar. Puede suceder que el proveedor, como segundo caso, ya estaba publicado y ya también estaba vencido el plazo de 30 días para acudir con la autoridad. Un tercer supuesto puede suceder que todavía no es, ya estaba publicado, ya había vencido el plazo de 30 días para demostrar mis operaciones, pero todavía no me han ejercido facultades de comprobación. Un cuarto caso es que ya ejercieron facultades de comprobación y estábamos justo en esa etapa para poder demostrar o no que las operaciones son existentes. Entonces, todos estos supuestos, realmente no existe una disposición transitoria que hubiera hecho una distinción. Entonces, nosotros tenemos que pensar en las distintas consecuencias que puede haber y en la aplicación de la norma. Recuerden en el pasado, cuando entró en vigor el procedimiento del 69B, que la Corte dijo sí se vale aplicarlo para atrás. Sí se vale aplicarlo para atrás porque es simplemente el ejercicio de una facultad de la autoridad, pero tú, contribuyente, siempre has estado obligado a demostrar que las operaciones son reales y existentes. En esencia, ese fue el criterio de la Corte para avalar o aceptar mediante jurisprudencia que sí se puede aplicar retroactivamente o hacia atrás. Entonces, piensen ustedes en este procedimiento donde posiblemente el criterio de la autoridad puede ser pues, lo mismo. Voy a pretender aplicar este procedimiento hacia atrás y hoy, si ya encuentro que hay un proveedor publicado en la lista, pues yo mañana ya te puedo emitir una cancelación de sellos con independencia que el proveedor hubiera estado publicado antes. Entonces, ahí se empiezan a aterrizar aplicaciones de la ley que resultan relevantes por la defensa que nosotros podemos buscar. Pensando entonces, por eso hacía yo mención al inicio cuando hablaba del marco jurídico, que no existen disposiciones transitorias. Y en las reglas solamente está esta parte que platicábamos de la guía de trámites, del procedimiento que tienes que seguir, pero no hay todavía ese pronunciamiento plenamente identificado de si se va a aplicar en los ejemplos que estoy poniendo, que son situaciones que ocurrieron en el pasado. Desde mi punto de vista, si lo pienso con un sentido técnico, jurídico, me parece que en los casos en los que el procedimiento del 69B
ya había iniciado, porque está en el listado provisional, porque ya está en el listado definitivo, porque está corriendo el plazo de 30 días para desvirtuar para demostrar la materialidad cuando soy el que utiliza. En todos esos casos el procedimiento ya se estaba aplicando. Me parece que no debería de incluirse esa consecuencia adicional que es la cancelación de sellos, porque son procedimientos que ya se habían activado. La pregunta va a ser ahora qué va a pasar con las operaciones en las que el procedimiento todavía no había iniciado, pero estamos hablando de CFDIs emitidos antes del 2020. Ese es el segundo tema que va a generar mucha controversia y otra vez por eso es relevante el tema de si existe una disposición transitoria y los medios de defensa en los que podemos pensar. Pensemos también con este enfoque que ahora estamos haciendo de la aplicación práctica del procedimiento en el trámite de aclaración. Decía yo, tenemos dos grandes retos enfrente. Ciertamente, a partir de que se presente la aclaración, en teoría al día siguiente me van a reactivar el uso de los sellos, eso es positivo. El enorme reto va a ser que yo pueda presentarlo al día siguiente. Pensemos y comparemos con los oficios que emite la autoridad en la práctica, que algunos de ustedes han tenido la experiencia de recibir ese tipo de oficios. Son oficios, los de cancelación de sellos, son muy cortos y demasiado generales porque no tienen lo que en derecho sería la verdadera motivación de la causa que da lugar a la cancelación. Ustedes pueden encontrar oficios que en la práctica se han emitido hasta antes de 2019, donde lo único que dicen es que se actualizaron las infracciones del artículo 79 y señala varias fracciones, pero ni siquiera dice cuáles las fracciones o por qué se actualizó esta fracción. La verdadera imposición de esas infracciones sería demostrar la conducta y explicar por qué esa conducta encuadra en uno de los supuestos de infracción y no decir de manera genérica que se actualizaron las causales de infracción. A eso me refiero, es muy genérico el oficio. Otro claro ejemplo es en las diferencias entre lo declarado y lo manifestado en el CFDI. Son estas diferencias entre CFDIs y declaraciones. Son muy genéricos los oficios que se han emitido hasta 2019 porque solamente lo que encontramos ahí es donde la autoridad nos dice que a partir de la revisión de la información que tiene en su poder, identificó que en los últimos 2 o 3 ejercicios existen diferencias entre lo declarado y los CFDIs emitidos. Y simplemente nos pone un total por mes o por año, dependiendo los oficios que se emitan, y solamente por totales nos pone el monto de lo declarado, el monto de lo facturado a través del CFDI y las diferencias que existen. Y eso es todo. No nos dice qué información tomó en consideración para concluir que existen esas diferencias o de dónde sacó que era el importe de lo declarado y lo facturado. Entonces, estos oficios se vuelven muy genéricos y eso genera el enorme reto de que sea el contribuyente el que materialmente tiene que hacer el trabajo de identificar si existe una razón lógica, jurídica y técnica para que existan estas diferencias. Y para quienes han vivido la emisión de estos oficios, la experiencia demuestra que en muchas ocasiones sí existe una justificación o una explicación lógica para ello y simplemente la autoridad parte de una comparación aritmética sin hacer un análisis de si existe o no una explicación sustentada y jurídica. Entonces, si nosotros pensamos en el trámite de la aclaración, se vuelve un reto gigante pensar que el contribuyente tiene que hacer ese trabajo de identificar las causas de las diferencias y tener la velocidad de poderlo presentar un día después de que recibe la notificación. Eso en la práctica se vuelve muy retador. Entonces, a partir de que logremos presentar la aclaración, sí vamos a tener el beneficio de usar los sellos, pero hay un espacio de tiempo entre la notificación de la restricción, que es prácticamente cancelar, y la aclaración. Se puede abrir un espacio de tiempo de días o semanas donde el contribuyente no puede usar los certificados de sello digital y por tanto no puede emitir CFDI. El segundo gran reto es la entrega de la documentación. La guía de trámites dice expresamente en la resolución miscelánea 2020 que
cuando la información que se pretende aportar en el procedimiento de aclaración es muy voluminosa, se puede presentar físicamente. El requisito para que se pueda presentar físicamente es que primero se haya ingresado la solicitud de aclaración y entonces con base en ello ya se puede presentar toda la documentación físicamente. Más bien el punto importante es que se aclare expresamente en la guía de trámites que para tal efecto se va a considerar que el trámite está presentado hasta que se presente esa información. Entonces, en mi ejemplo, si hoy miércoles me cancelan y mañana jueves presentara yo la solicitud, pero no tiene la documentación, hasta que yo presente la documentación van a considerar que realmente está presentado el trámite. Si la presento el viernes o el lunes o el martes, todos esos días sigo sin sello, no puedo emitir CFDI. Ese es el enorme reto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la conclusión del procedimiento de cancelación sea que sea desfavorable? Por supuesto, sabemos es cancelación definitiva, o que la autoridad considere que está incompleta la información que presenté, o la autoridad me emite un requerimiento y considere que no está plenamente desahogado. En todos esos supuestos, otra vez, durante la aclaración goce de la activación del sello sí, pero cuando concluye el procedimiento, porque es desfavorable o porque considera que está incompleta la información o porque considera que no desahogué el requerimiento plenamente, en todos esos supuestos me van a cancelar y otra vez estoy como en esa problemática. Puedo volver a presentar el trámite, sí, pero si es desfavorable, además tendría que impugnarlo porque si no le estoy consintiendo. Y si lo vuelvo a presentar, otra vez el tiempo que me tarde en presentarlo es el espacio en el que no puedo otra vez utilizar el sello. Y el último punto es que aunque llegue a ser favorable la conclusión del procedimiento de aclaración, la guía de trámites dice expresamente que se va a tener que solicitar un nuevo certificado. Y la solicitud de ese nuevo certificado pues puede conllevar un trámite. Eso significa que no se reactiva en automático. Si hoy me notifican la resolución favorable porque desvirtúe las causas de la cancelación, de todas formas no voy a poder usar el sello mañana. Mañana empiezo el trámite para activar un nuevo certificado. Si me apuro, seguramente lo obtendré brevemente, pero no es automática. Por eso la conclusión es que en la práctica el procedimiento de aclaración ciertamente mejoró respecto de los años previos, sí. Es benéfico que durante el trámite de aclaración pueda usar el sello también, pero tengo un reto enorme al inicio del trámite y en las distintas conclusiones que puede tener, que de todas formas tenga días o semanas en las que no puedo continuar usando el sello con la afectación que conlleva porque no puedo emitir CFDI. Una vez platicado el marco teórico, los ejemplos, la aplicación práctica que ha tenido este tema, entonces los medios de defensa. Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes es la posibilidad de interponer un juicio de amparo. Nosotros consideramos que se puede promover un juicio de amparo en contra de la ley con la modificación del procedimiento por su sola entrada en vigor. Hay mucha discusión en el medio si genera o no genera una afectación o un perjuicio jurídico la sola entrada en vigor de la norma. Si se hace un análisis detallado del tema, la conclusión es que sí existen elementos. Ciertamente, la primera impresión es que estamos hablando de un procedimiento de la autoridad administrativa. Y por esa razón diríamos, bueno, pues hasta que me aplique el procedimiento y me cancele el sello, pues entonces ya tienes una afectación. Ciertamente es el punto inicial de la discusión, pero no debemos ver solamente ese punto. Hay que considerar la naturaleza jurídica del sello. El contribuyente tiene la obligación de contar con un certificado de sello digital para la expedición de CFDIs y para poder demostrar la autoría de la emisión. No es potestativo ni optativo, es una obligación. En ese sentido, la obligación y el cumplimiento de la obligación de contar con un sello para la emisión de los CFDIs no se puede cumplir de la misma manera hasta 2019 y a partir de la reforma. Dicho en otras palabras, la modificación a la ley tiene una afectación en el cumplimiento de la obligación que la ley impone de contar con un sello y en la obligación misma de emitir comprobantes fiscales, porque la emisión de comprobantes también es una obligación y es una obligación sustantiva del cumplimiento de las obligaciones.
Es una obligación de naturaleza formal, pero sustantiva. Entonces, este tema debe de verse como una modificación sustancial a la obligación del contribuyente de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet y a la obligación de contar con un CFDI para ello. Y la norma, por su sola entrada en vigor, genera esa modificación en las obligaciones con independencia del procedimiento que materialmente aplique la autoridad. Además, a partir de la entrada en vigor de la norma, se detonan consecuencias en comparación con el procedimiento del 69B, que como hemos visto, pueden darse diversos supuestos en los que ya está cobrando aplicación el 69B hasta 2019 y ya está teniendo impacto jurídico en el contribuyente y tiene una consecuencia adicional con motivo de la aplicación del nuevo procedimiento de cancelación. Por esa y otras razones claramente detalladas en nuestros medios de defensa, consideramos que existen elementos para promover el juicio de amparo por su sola entrada en vigor. Por supuesto que el juicio de amparo también se puede promover con motivo del primer acto de aplicación. Y en este caso, pues el primer acto de aplicación es el primer oficio de cancelación de restricción temporal de sellos que nos emita la autoridad, pero ahí vamos a entrar también a una gran discusión, porque nos van a decir, no, ese tampoco es el momento, porque ahí tampoco tendrías una afectación jurídica, porque es hasta que te emitan de manera definitiva. Ya hay un precedente de ese punto, cuando en el procedimiento anterior se revisó por los tribunales, y hay una jurisprudencia de la Corte que decía que en el viejo procedimiento no se podía promover el juicio de nulidad contra el primer oficio que se emitía, que era la cancelación, y eso que era la cancelación del sello como tal. Y los tribunales concluyeron que no se puede promover el juicio de nulidad en contra de ese primer oficio, porque ahí no hay una afectación definitiva. Dijeron, es que la afectación final es hasta que se emita el oficio que concluye el procedimiento de aclaración. Entonces, cuando intentemos ir al juicio de amparo en contra del primer acto concreto de aplicación, también vamos a tener el enorme reto de demostrar el interés jurídico. Y el primer acto de aplicación, la pregunta es, ¿podemos considerar como primer acto de aplicación ese oficio con el que inicia el procedimiento de cancelación que tiene la naturaleza de restricción temporal? Todavía hay que agotar el procedimiento de cancelación. Entonces, ahí vamos a tener una siguiente gran discusión. Yo creo que es importante también tener en la mente que una vez que se emitan los oficios de cancelación, pues ahí estamos reaccionando, digamos, a posteriori, porque ya tenemos encima el problema, ya nos cancelaron los sellos, tenemos el enorme reto de presentar la aclaración con muchísima velocidad para que podamos acceder a la reactivación del sello y además con el enorme reto de integrar la información. Y en ese momento se puede promover además el juicio de amparo, correcto, pero vamos, digamos, ya para un momento en el que ya se canceló el sello. Ciertamente la suspensión se puede obtener con cierta expeditez, pero va a haber ciertos días en los que vamos a estar con el sello cancelado, en comparación que si se promoviera el juicio de amparo desde ese momento por la sola entrada en vigor. En este momento todavía no tendríamos ese acto donde ya materialmente existe la cancelación del sello. Me parece importante además distinguir que la Suprema Corte ha analizado la constitucionalidad de la norma respecto de la que estaba vigente o entró en vigor en 2014, que es cuando por primera vez se incluyó el procedimiento de cancelación a la ley. En ese momento se analizó la constitucionalidad, la norma se declaró constitucional, sin embargo, con la modificación sustancial que ha tenido, por lo que les he platicado a lo largo de esta charla, tanto por las causales que se adicionaron, porque el procedimiento cambia sustancialmente, como porque está jugando en una manera muy particular con el procedimiento de 69B de operaciones inexistentes, todo eso genera nuevos y distintos elementos que tienen que ser analizados desde el punto de vista constitucional y que en nuestro análisis resulta muy claro que hay elementos de inconstitucionalidad. Entonces, en la existencia de las jurisprudencias de la Reforma 2014 me parece que no son suficientes para poder llegar a la conclusión de que todo está dicho. Hay nuevos vicios de inconstitucionalidad por la modificación tan grande que tiene la ley.
El plazo para la interposición, entonces, si pensáramos en el juicio de amparo, pues ciertamente es por la sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación. Y el día de mañana, si pensamos en los actos subsecuentes, que sería en la explicación del procedimiento que di, la resolución desfavorable marcada en el punto 7 con naranja, ese es el siguiente gran paso para la posibilidad de promover un medio de defensa, porque en ese momento, por supuesto que vamos a tener una resolución que puede llegar a una afectación. Me parece que en ese momento también va a ser muy importante analizar cada caso, porque dependiendo del contenido de la resolución puede ser un contenido muy trascendente que no se debe dejar pasar. ¿A qué me refiero? Si la causa por la que es desfavorable la resolución de la aclaración es porque no acreditamos los elementos suficientes para demostrar que mi domicilio fiscal sí está ahí, tenemos una resolución donde están reconociendo que esas pruebas que yo aporté no demuestran la administración real de la compañía en ese lugar. Eso no debemos de permitir que quede consentido porque puede tener otras consecuencias. Vamos a suponer que la resolución desfavorable dice que en efecto el contribuyente está en el listado definitivo del 69B. Pues ahí, si en su momento no se atacó esa publicación en el listado definitivo, este oficio solamente lo está reiterando, ahí no genera una afectación adicional. Si nosotros a través del procedimiento de cancelación quisiéramos demostrar que la operación sí tiene sustancia, el procedimiento de cancelación no necesariamente da para eso, porque el supuesto para estar en cancelación de sellos es que esté mi proveedor en el listado definitivo y que yo no haya ido a demostrar la existencia de mis operaciones en el plazo de 30 días que ese procedimiento establece. Entonces, la aclaración de esta irregularidad no necesariamente alcanza que venga ahora en el procedimiento de cancelación a demostrar la materialidad de la operación. Entonces, ahí, si el pronunciamiento está relacionado con el 69, me parece también que puede ser un tema importante de tener en la mente para la impugnación en un medio de defensa. Lo que quiero decir entonces es que cuando se emite esa resolución final al procedimiento de cancelación, debemos de tener cuidado de analizar con todo detenimiento para no consentir, con independencia de que si así te corresponde podamos volver a presentar la aclaración. Entonces, regresando a los medios de defensa, la conclusión de nuestra firma es que procede el juicio de amparo por la sola entrada en vigor, con independencia de las acciones adicionales de defensa que se pueden instrumentar como un complemento cuando pueda llegar un oficio concreto y particular que cancele sellos. Y en el tema de la suspensión, por último, solamente comentarles que consideramos que existen elementos para solicitar la suspensión con la finalidad de que el contribuyente pueda continuar emitiendo CFDIs y con la finalidad de obtener un mecanismo de protección antes de que se emitan estos oficios individuales. El efecto del amparo como tal, en caso de que se concediera, sería buscar que las causales que dan lugar a la cancelación de sellos se apliquen de manera restrictiva y no ilimitada como hoy por hoy lo hace la autoridad. Con estos elementos, entonces, cierro la plática. Muchísimas gracias por su participación y voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde con todo gusto estoy para atenderlos en este tema. Nos llega una pregunta donde dice: ¿qué puedo hacer si estoy en un proceso de aclarar mi operación con motivo de aclaración de operaciones inexistentes? En lo que me contestan la aclaración de desvirtuar la existencia de operaciones con la autoridad. Si entiendo bien la pregunta, eso significaría, si entiendo bien, que en el supuesto en el que está es en el procedimiento del 69B. Yo distinguiría tres grandes pasos. Si estamos en el procedimiento del 69B y
el proveedor ya está si el proveedor todavía está de manera presuntiva, ahí acuérdense que lo primero es que hay una primera oportunidad donde el proveedor puede demostrar la sustancia de las operaciones. Y dependiendo de cada caso, nosotros podríamos coadyuvar con ese proveedor. Un segundo paso sería que ya fuéramos más adelante y realmente ya esté en el listado definitivo. En ese supuesto, yo tengo un plazo de 30 días para demostrar la sustancia de las operaciones y puedo solicitar una prórroga. Es el momento, yo diría de manera preventiva, es el momento de poner todo nuestro trabajo hacia allá, porque en lo que, es más, yo diría, es el momento de poner todo nuestro énfasis en trabajar para demostrar la existencia de las operaciones, o es el momento en el que con muchísimo gusto nos pongamos en contacto para pensar en el juicio que nosotros les estamos promoviendo. ¿Por qué lo digo? Porque aunque jurídicamente podrían existir elementos para lo que yo expliqué hace unos minutos, que al ser un procedimiento ya en trámite no procede una consecuencia adicional que es cancelación, me parece que la expectativa es que la autoridad tal vez no lo va a interpretar de esa manera. Y entonces, si nosotros no desvirtuamos, es más, no solo es que tengamos la evidencia fuerte y suficiente de demostrar, tenemos el riesgo de que además nos quieran aplicar la cancelación de sellos. Aunque eso es plenamente defendible en juicio, si nos esperamos a que nos llegue ese oficio, pasa lo que acabo de platicar. Vamos a posteriori, o sea, ya traemos el oficio, ya traemos la suspensión, y entonces vamos contrarreloj tratando con una defensa y con un procedimiento de aclaración, reactivar los sellos. Por eso decía yo, es el momento, de cara al 69B, de poner todo nuestro empeño para identificar cuál es la observación de la autoridad, qué tengo que presentar, en qué caso estoy en particular, revisar bien el caso, aportar las pruebas correctas y además, con mucho gusto pensar en el medio de defensa que nos puede proteger. Tengo otro planteamiento que dice, ¿cuántos supuestos y cuáles son en los que aplica la cancelación de sellos, aparte de verificación de domicilio y artículo 69? Excelente, con mucho gusto regresamos a los casos brevemente, pero para poder contestar la pregunta. Yo puse, por supuesto, los más relevantes, pero si quisiéramos pensar en todos, la mayoría están en las láminas y digo verbalmente los demás. El primero es este tema de las diferencias, que es uno de los más importantes porque ha sido un acto recurrente de la autoridad en el último año, sin duda, que es la sola existencia de diferencias entre lo declarado y lo emitido en CFDIs. Tenemos que hacer un trabajo preventivo e identificar si tenemos esas diferencias. En muchas ocasiones la explicación es bastante clara o técnica, o puede ser muy simple, como tengo CFDIs duplicados y no los he cancelado, ¿no? Entonces ahí hay una explicación muy clara y debemos de poner atención. Quitando el del domicilio y 69B que ya platicamos, no presentar en tiempo las declaraciones. Dice la norma, no presentar la declaración anual en el plazo o presentarla un mes después de transcurrido el plazo. Es decir, aunque la presente, pero si está fuera de esos dos supuestos que marca la ley, en plazo o después de un mes de vencido el plazo, entonces en automático se detona cancelación de sellos. O bien, no presentar en tiempo dos o más declaraciones provisionales o de pagos definitivos en el caso de IVA que son mensuales. No importa que después la presente, por el solo hecho de que no esté en plazo, puedo estar activando el supuesto de cancelación de sellos. Para el caso del procedimiento en el que se presume que un contribuyente transmitió indebidamente pérdidas fiscales, también en ese supuesto se puede cancelar sellos. En el caso en el que la autoridad, con base en la información que obre en sus expedientes, identifique que un contribuyente tiene operaciones que son inexistentes, también. Ese caso es muy relevante porque no importa que no se haya aplicado el procedimiento del 69, con el solo hecho de que la autoridad ejerza facultades de comprobación y detecte con base en la información de sus expedientes que en su consideración no existen operaciones con sustancia real, también es un elemento que da lugar
a la cancelación de los sellos. En el caso en el que nos encontremos, cuando ya tengamos un crédito fiscal en la fase de cobro, que es el procedimiento administrativo de ejecución, si estamos como no localizados durante esa fase del procedimiento, también es un supuesto de cancelación de sellos. Creo que ahora sí no me faltó mencionar ninguno, esos son todos los supuestos, bueno, el de verificación de domicilio, que ya lo había mencionado, esos son todos los supuestos de cancelación. Tengo otro comentario adicional que dice, preguntan si este procedimiento se aplica en el caso de que se niegue la renovación de la e-firma, porque uno de los socios o accionistas está en los supuestos del 47 del código. Ok, con el tema de la firma, es que es bien importante el tema. De acuerdo con la exposición de motivos, dijeron que identificaron que los que se dedican a emitir facturas que no tienen sustancia, entre otras prácticas, tienen la práctica de cambiar constantemente a sus representantes legales. Como quieren alcanzar esa práctica que se considera incorrecta, se impuso como requisito que los contribuyentes tienen que dar forzosamente el correo electrónico de contacto, y si los datos de contacto no son correctos o no son auténticos, entonces en ese caso también se detona el supuesto de cancelación de sellos. Entonces es muy importante poder identificar por qué razón le negaron la renovación de la e-firma. O sea, los supuestos del 47, acuérdense que son muy amplios. Entonces, el único supuesto por el que realmente procede la cancelación del sello es porque el dato de contacto no sea correcto o no sea auténtico. Pero los supuestos por los que se haya negado la e-firma pueden ser más amplios. Entonces, con mucho gusto, ahorita que dé mis datos de contacto, podemos platicar con más detalle la causa que le dieron, porque así como lo plantean, me parece que no necesariamente estaría vinculado a la cancelación de sellos. Me plantean otro supuesto donde dicen, si la pregunta es que si todo esto aplica a partir del 1 de enero de 2020. Correcto. Pues yo diría, hay que distinguir. Debería de aplicar respecto de todas las causales, déjenme ponerlo de esta manera, que creo que es parte de la discusión en la defensa. Todas las causales que están establecidas en la ley para cancelar sellos, es muy probable que la autoridad los vea de todo lo que ha sucedido para atrás. Es decir, si no di mis datos de contacto correctos para efectos de datos de contacto de notificaciones de buzón tributario, aunque lo haya hecho en el pasado, justamente puede ser que la autoridad identifique, pues yo ya voy a considerar que cancele el sello. Las declaraciones que no hubiera presentado en el pasado también. Yo creo que esa es la interpretación que le va a dar la autoridad. A mí me parece que con un sentido técnico no es lo correcto. Hay que distinguir las distintas causas que están previstas en el procedimiento para poder decir debería de aplicarse presente y futuro. En el caso de la presentación de las declaraciones, desde mi punto de vista, deben de ser de las declaraciones que se presenten a partir de este año. En el caso del procedimiento del 69B, como lo explicaba, deben de ser respecto de los procedimientos que inician a partir de este año, no los que estaban en trámite. En el caso de las verificaciones de domicilio, las verificaciones que se hagan a partir de este año, pero la norma no lo aclara de manera expresa. Esa es una de las razones por las que nos parece importante el medio de defensa como un mecanismo protector a través del juicio de amparo por su sola entrada en vigor, pero ciertamente la discusión va a estar en la mesa porque no conocemos qué criterio es el que va a tomar la autoridad, y lo que sí me parece muy relevante es que para el caso de los procedimientos del 69B se fue para 5 años atrás. Entonces, me parece que ese puede ser un buen indicador del criterio que va a tomar la autoridad.
pues me parece que son todas las preguntas. Estos son los datos de contacto. Recuerden, soy Julia Castillo. Me pueden encontrar en mi correo electrónico julia.castillo@scat.com.mx, también en Twitter, @JuliaFiscalista, y en LinkedIn, Julia Castillo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por haber participado. Como siempre, es un gusto seguir platicando de los temas de la reforma. Buenas tardes.